7 de mayo del 2008, un terremoto de magnitud 8 sacudió el condado de Wenchang en la provincia de Sichuan, en China. Y este terremoto, esta catástrofe, dejó a su paso 67.000 fallecidos, 18.000 personas desaparecidas y más de 374.000 heridos. Pero realmente lo desgarrador de esta noticia no son estos números tan elevados, sino que fue una catástrofe que sucedió en concreto en una de las zonas de esa provincia. Y es que 5 colegios fueron aplastados por culpa del derrumbamiento del terremoto y se colapsaron con todos los escolares dentro. Fallecieron, se calcula, que unos 4.700 niños. Al principio los padres le echaron la culpa al gobierno. Entonces ellos no podían creer, no podían entender cómo era que los edificios que estaban alrededor de estas escuelas habían aguantado las embestidas de terremoto sin ningún problema, pero justo los colegios que fueron edificados por las autoridades colapsaron y se derrumbaron. Estaban convencidos de que el gobierno, para ahorrar unos pocos yenes, unas pocas pesetas, diríamos, usaron materiales de construcción más baratos, materiales menos resistentes que luego tristemente no pudieron aguantar el terremoto. Estos padres salieron a la calle para protestar contra las autoridades, para buscar la atención de los medios de comunicación internacionales, pero el gobierno poco a poco empezó a callarlos, empezó a darles dinero y empezó a amenazarles. Y finalmente, tras una supuesta investigación por las autoridades chinas, lo que concluyeron, el resultado a que llegaron, era que no se podía identificar al individuo o al grupo de individuos responsables por dicha catástrofe, responsables por la construcción de estos edificios que al final se derrumbaron. Así que determinaron que las muertes de estos niños fueron causados por un acto divino, fueron causados por una fuerza catastrófica ajena al hombre. Y estos padres rápidamente dejaron de echarle la culpa al gobierno para empezar a echársela a Dios. Dios fue el tirano injusto que permitió la muerte de sus hijos, o al menos es lo que decían. No hace falta irse a una catástrofe de este calibre para reconocer que el hombre sin Cristo, cuando sufre, le echa la culpa a Dios. Pero nosotros también como creyentes, cuando sufrimos, no necesariamente decimos con nuestra boca que Dios está siendo injusto, que Dios es el culpable de nuestros sufrimientos. Pero lo que sí hacemos es que nos quejamos de nuestras circunstancias. El problema es que no nos damos cuenta de que si realmente afirmamos y creemos en la soberanía de Dios, un Dios que controla cada evento del universo, cada situación que sucede en la creación, y yo me estoy quejando de las circunstancias en las que Dios me ha puesto, entonces realmente me estoy quejando contra aquel que ha determinado y orquestado lo que sucede en mi vida. Estoy haciendo lo mismo que hacen los incrédulos. Le estoy echando la culpa a Dios por mi dolor y mi aflicción. Por lo tanto, es imperativo que entendamos y aceptemos la verdad inalterable, la verdad absoluta de que Dios siempre es justo. Dios es justo cuando el justo sufre, y Dios es justo cuando el injusto sufre. Sea cual sea la situación, Dios siempre va a ser justo. Su carácter es un carácter de justicia. Su justicia nunca va a verse alterada, nunca va a variar. Dios actúa justamente, sean cuales sean tus circunstancias. Es precisamente esto mismo lo que Eliú nos quiere enseñar esta noche en Job 36, versículos 1 al 15. En Job 36, 1 al 15. En este pasaje, Eliú está diciéndole a Job que aun si él fuese inocente como afirmaba serlo, o si fuese culpable como sus amigos le acusaban, de una manera u otra daba igual. Dios seguía siempre justo, siendo justo. Él va a ser justo, permanecer justo. Así que empecemos leyendo los primeros 4 versículos que funcionan a modo de introducción.
de Job 36, versículos 1 a 4. Este pasaje dice así. Entonces continuó Eliú y dijo: espérame un poco y te mostraré que todavía hay más que decir en favor de Dios. Traeré mi conocimiento desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. Porque en verdad no son falsas mis palabras. Uno perfecto en conocimiento está contigo. Capítulo 36 constituye ya el cuarto discurso de Eliú. Eliú empieza a hablar en el capítulo 32 y desde el capítulo 32 es el único que ha estado hablando y ha estado continuamente exhortando a Job a que pusiese sus ojos en Dios. Y la conversación ya se había alargado más de la cuenta. Y la audiencia, tanto Job como sus amigos y probablemente el resto de testigos que se habían congregado, estaban empezando a impacientarse. Así que Eliú se ve obligado a empezar diciendo: tener un poquito más de paciencia, esperarme un poco y mostraré que todavía hay más que decir en favor de Dios. Y es verdad, como hemos visto, que Eliú puede parecer a veces impulsivo con sus palabras. Pero no nos podemos olvidar que desde el principio, desde el comienzo, la motivación de Eliú, lo que realmente le indignó por adentro, fue que lo que necesitaba ser defendido era la justicia de Dios. Que el nombre de Dios se estaba poniendo en tela de juicio. Él estaba preocupado por el honor de Dios. Quería hablar a favor de Dios. Porque tanto sus amigos, los amigos de Job, hablaron injustamente acerca de Job y de Dios. Y Job mismo habló injustamente de Dios. Job llegó a la conclusión de que Dios estaba siendo injusto, que sus sufrimientos eran una injusticia divina. Así que Eliú tiene que hablar en favor de Dios y atribuirle justicia, como dice el versículo 3. En otras palabras, Dios siempre actúa justamente. Lo único que quiere hacer Eliú es reconocer la justicia de Dios, que sus acciones, sean sufrimientos o sean bendiciones, son acciones justas, porque Dios es justo. Y esta afirmación procede de la boca de Dios mismo, tal y como establece el versículo 3, al comenzar con esta frase: traeré mi conocimiento desde lejos, aludiendo a que el mensaje de Eliú no se origina en él. Estas no son palabras que Eliú se inventó, sino son palabras que descendieron desde el cielo mismo. Eliú se veía como un portavoz de Dios, estaba hablando las palabras de Dios. De ahí que en el versículo 4 afirme que sus palabras no son falsas, lo que dice en cuanto a Dios y las situaciones son verdad. Pero también dice que uno perfecto en conocimiento está contigo, hablando de Job, está con Job. Eliú no estaba realmente hablando de que él era perfecto. Eliú no se consideraba uno que conocía todo como si de Dios se tratase. Esta no es una frase que está hablando del orgullo de Eliú, sino que es una frase que está aludiendo a la integridad del mensaje de Eliú. La palabra perfecto también se puede traducir por íntegra. Y lo que Eliú quiere comunicarle a Job es decirle: mira Job, préstame atención, escúchame todo lo que te estoy diciendo. Y por implicación nosotros escuchemos a Eliú, porque todas estas palabras son coherentes con el carácter de Dios. Todo lo que estoy diciendo se corresponde con quien Dios es. Dios es justo, y digo que Dios es justo porque su carácter es justo. Versículos 1 al 4 están preparando el contexto, están preparando el terreno para la declaración absoluta que Eliú va a hacer en los versículos 5 al 7. Es decir, los primeros 4 versículos de este capítulo demuestran que la afirmación de que Dios siempre es justo no es una invención del hombre. No son palabras de Eliú, es Dios hablando por medio de Eliú, recordándole a Job y a nosotros por extensión que Él siempre actúa en justicia. Así que nosotros también debemos prestar atención a las palabras de este hombre, quien habló como heraldo de Dios. Y fijaos lo que dice en los versículos 5 al 7. He aquí, Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento. No mantiene vivo al impío, mas da justicia al afligido. No aparta sus ojos del justo, sino que con los reyes sobre el trono los ha sentado para siempre y son ensalzados. En resumidas cuentas, Dios es justo, por lo que acabará dando tanto a justos como a injustos lo que se merecen.
¿Y qué garantiza la justicia de Dios? Su divino poder. Fijaos el versículo 5, he aquí, Dios es poderoso y no desprecia a nadie. El poder de Dios creó y habló. El poder de Dios sostiene a la creación. El poder de Dios sujeta a Satanás y a sus secuaces. El poder de Dios determina y orquesta cada evento del universo. El poder de Dios levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. El poder de Dios hizo posible el perdón de los pecados. El poder de Dios es un poder que no tiene límites. No hay terremoto que pueda derrumbarlo, no hay maremoto que pueda ahogarlo, no hay tinieblas que puedan apagarlo, no hay catástrofe que pueda destruirlo, no hay persona que pueda retar a este poder. El poder de Dios es un poder único, inigualable, incomparable, inextinguible. En comparación con el poder de Dios, el sol es una chispa, la tierra es una mota de polvo, el universo es una gota de agua, el hombre es un insecto. Es un poder sublime, es un poder sin igual, sin parangón. Y este Dios tan poderoso, a pesar de este gran poder, no desprecia a nadie. Si Dios es así de grande, Él no se ve amenazado por sus rivales. Él no vive con sospechas, pensando, uy, a ver si fulanito viene y me quita mi poder, me usurpa mi poder. Él no necesita hundir a los débiles para ensalzarse sobre ellos y sentirse importante. En nuestra sociedad sucede lo opuesto. Aquellas personas que llevan estos trajes que les confieren autoridad son curiosamente los más tiranos. Son los que desprecian sin compasión a los más débiles. Son los que desprecian a aquellos que piensan que pueden ser una amenaza, que les puede usurpar el poder que tienen. Sin embargo, Dios, a que es poderoso en gran manera, a que no hay nadie que se iguale a ese poder. Dios no se ve amenazado por el hombre. Dios no tiene miedo al injusto ni al justo. Dios no está viviendo con temor a ver si pierdo mi trono. Por lo tanto, Él trata a todos por igual. Él es justo para con los grandes y para con los pequeños. Él es justo para con los poderosos y para con los débiles. Y su verdadero poder está en su entendimiento. Mirad cómo termina el versículo 5. Es poderoso en la fuerza de su entendimiento. Literalmente, es un poder de corazón. Y es aquí donde reside la verdadera fortaleza para que Dios pueda ser justo en toda circunstancia y situación. Hay hombres que son poderosos. Hay hombres que ostentan posiciones de autoridad, pero son débiles en su corazón. Viven amedrentados, tienen temor de que otras personas puedan usurparles el poder que ostentan. Y por eso gobiernan injustamente. Por eso gobiernan de una manera caprichosa. Pero Dios no es así. Su corazón es poderoso. Él no vive con temor a nadie. Él no vive con temor a que le usurpen su trono, porque nadie puede hacerle frente. Nadie puede arrebatárselo. Nadie puede desbancarle de su lugar de autoridad. Por lo que Él está completamente seguro de sí mismo. Y si es así, independientemente de lo que los hombres hagan, sean actos de justicia o actos de injusticia, Dios siempre va a actuar justamente. Dios no actúa en base a lo que el hombre haga, sino que Dios actúa conforme a su carácter, y su carácter es soberanamente justo. En palabras de Spurgeon, Dios sería un tirano si su corazón no fuese tan poderoso como sus manos. Nadie ni nada podrá cambiar la realidad de la justicia divina, de que Dios siempre es justo. Por eso dicen los versículos 6 y 7, no mantiene vivo al impío, mas da justicia al afligido. No aparta sus ojos del justo, sino que con los reyes sobre el trono los ha sentado para siempre y son ensalzados. Dios es justo porque en todo momento actúa por igual. Él arrebata la vida a los impíos. Él defiende al afligido, le da justicia y Él ensalza al inocente. Ahora bien, si esto es así,
y Dios siempre es justo, entonces la pregunta surge. Si Dios realmente recompensa al inocente y castiga al injusto, ¿cómo es posible que los justos suframos? ¿Cómo es posible que tú y yo, si somos hijos de Dios, declarados inocentes y justos en Cristo Jesús, pasemos por dolor, agonía y sufrimiento? Y es con esto mismo en mente que ahora Eliú se dispone a probarle a Job y a nosotros por implicación que Dios siempre permanece justo. Aun cuando el justo sufre, Dios es justo. Y por supuesto que cuando el injusto sufre, Dios es justo. La primera situación que nos da a partir del versículo 8, el primer ejemplo de cómo demuestra que Dios siempre permanece en justicia, es que Dios es justo aun cuando el justo sufre. Lo que tal vez más nos cuesta asimilar. Hasta el versículo 7, Job estaría de acuerdo con lo que Eliú está diciendo, porque prácticamente los versículos 5 al 6, y el 7 incluido, los dos han dicho lo mismo. Dios es justo, y si Dios es justo, va a castigar al impío y va a recompensar al inocente. Sin embargo, lo curioso es que los dos, Eliú y Job, llegaron a conclusiones totalmente diferentes. Eliú dice que el sufrimiento del justo no hace injusto a Dios. Sin embargo, Job dijo, Dios es injusto porque el justo sufre, porque Dios sufre. Y es por esta razón que Eliú se dispone a demostrarle a Dios cómo es posible que el justo sufra, a Job, que el justo sufra y que Dios siga siendo justo. Versículos 8 al 10. Y si están aprisionados con cadenas y son atrapados en las cuerdas de aflicción, entonces les muestra su obra y sus transgresiones porque ellos se han engrandecido. Él abre sus oídos para la instrucción y ordena que se vuelvan del mal. Eliú está hablando del mismo grupo que introdujo en el versículo 7. O sea, los justos que han sido ensalzados, los justos que se han sentado para siempre sobre el trono de reyes. Ahora estos justos están pasando por un terrible dolor. Se encuentran, tal y como define el versículo 8, aprisionados con cadenas y son atrapados en las cuerdas de aflicción. Y este lenguaje elude a la idea de prisioneros de guerra, de gente que ha sido conquistada por otras naciones y han sido llevadas al exilio. Están describiendo no un sufrimiento que sea menor. Son palabras que hablan de un sufrimiento profundo, de un gran dolor. Es gente que lo ha perdido todo. Es gente que ha perdido su patria, que ha perdido su futuro, ha perdido su esperanza, ha perdido su libertad, ha perdido su familia, ha perdido sus posesiones. Se han quedado sin nada y se han convertido en esclavos de otros humanos. Una situación terrible. Son palabras profundas, un sentimiento de dolor profundo. Y Eliú las está usando porque está describiendo el dolor de Job. Eliú no permanece indiferente a la aflicción de este hombre. Job fue uno de estos hombres que fueron exaltados. Fue uno de estos hombres a quienes Dios bendijo. Un hombre justo, recto, intachable, a quien Dios sentó en los tronos de los reyes. Por eso comienza el libro de Job diciendo en el versículo 3 que él era el más grande de todos los hijos de Oriente. No había otro como él. Él era un príncipe. Dios había recompensado a este hombre recto, a este hombre intachable, con riquezas, ganados y una extensa familia. En verdad, Job se había sentado en el trono de los reyes, sin embargo, ahora estaba sufriendo muchísimo. Recordar su situación, debido a que Dios está utilizando a Job para demostrarle a Satanás que la fe genuina persevera hasta el final, le echen lo que le echen encima. Dios le dio permiso a Satanás para que lo torturase. Y Satanás, sin pensárselo dos veces, en un solo día, le arrebató todas sus posesiones, le arrebató toda su servidumbre, todos sus ganados, le quitó a sus 10 hijos. Y poco después, lo tortura aún más con una terrible, terrible enfermedad. Ahora bien, ¿está siendo Dios injusto? ¿Está Dios actuando en injusticia por hacerle sufrir así?
Y Eliú responde rotundamente, en absoluto, de ninguna manera, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque independientemente de la razón inicial por la que Job estaba sufriendo, Dios utilizó esos sufrimientos para humillarle. Versículos 9 y 10. Entonces, hablando de estos justos exaltados que están sufriendo, les dice, entonces les muestra su obra y sus transgresiones, porque ellos se han engrandecido. Él abre sus oídos para la instrucción y ordena que se vuelvan del mal. No hay justo perfecto en esta tierra. Somos declarados justos y somos salvos, pero no vivimos en justicia. Aún Job, que era un hombre íntegro, un hombre recto e intachable, no era un hombre que vivía en perfecta justicia. Aún Job, debido a su sufrimiento, pecó y reveló por medio del dolor y la aflicción que estaba pasando que en su corazón había una raíz de orgullo. Tan pronto como las circunstancias se volvieron en su contra, ¿qué hizo Job? Se quejó. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no contestas a mis plegarias? ¿Por qué me has negado el derecho? ¿Por qué me has puesto mis manos y mis pies en un cepo? ¿Por qué me has llevado en cadenas? ¿Por qué me has puesto en una situación en la que me has negado el derecho? ¿Qué he hecho para merecerme que me trates como tu enemigo? ¿Acaso es justo que me hagas sufrir de esta manera? Maldito sea el día en el que he nacido. Todas estas preguntas, todas estas quejas están poniendo de relieve un problema que había en el corazón de Job, a pesar de ser un hombre de quien Dios mismo dice que era íntegro, que era justo. Y es que Job en ese momento no estaba dispuesto a aceptar las circunstancias de Dios para su vida. Había respondido con quejas. Y si alguno aún no ha quedado muy convencido de que Job realmente se ha quejado contra Dios y ha pecado contra Dios, mirad cómo lo reprende Dios. Dios, quien conocía perfectamente el corazón de Job, y como respondió Job, Dios mismo le dice a Job en el capítulo 40, versículo 8, ¿me condenarás tú para justificarte a ti? O sea, ¿me declararás injusto para seguir defendiendo tu inocencia, Job? ¿Qué puede ser más orgulloso que quejarse contra Dios? ¿Qué puede ser más orgulloso que llamar a Dios injusto? Algo a lo que hizo Job de manera implícita. Tenemos que tener bien claro que nuestras quejas son actos de malicia y de orgullo, de rebeldía contra nuestro Hacedor. En un sentido estamos levantando el puño al cielo y estamos diciendo al Dios soberano que se sienta sobre el trono de tronos, yo lo haría mejor. Yo lo haría de manera diferente. Yo sé cómo hacer que mi vida vaya bien. Y lamentablemente, tal osadía es orgullo. Es orgullo. Y Dios, quien es poderoso para humillar al más grande de los hombres, utiliza el dolor para abrir sus oídos a su instrucción y para ordenarle a que se vuelva de su maldad, en concreto de su orgullo, tal y como dice el versículo 10 que acabamos de leer hace un par de minutos. Lo que espera Dios cuando sufrimos realmente es que respondamos en humildad, es que nos humillemos ante Él, es que reconozcamos que Él es Dios y nosotros no, que Él es soberano sobre nuestras circunstancias y nosotros no. El sufrimiento nos debe poner de rodillas, nos debe llevar a buscar a Dios, a depender de Él, a anhelar más de Él, más de Cristo, más del Espíritu, más de la palabra, más de la iglesia, a vivir en absoluta y continua dependencia de este Dios tan poderoso. El sufrimiento nos debe motivar a no querer vivir estancados en nuestro estado espiritual actual. El sufrimiento hace que tengamos hambre y sed de Dios. Una hambre y una sed que nos lleva a buscarle desesperadamente, como el ciervo brama por las aguas.
Cuando sufres, que tu respuesta sea como dice el versículo 11. Si le escuchan, estos justos que están sufriendo porque se han engrandecido, si le escuchan y le sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicias. Presta atención a la instrucción de Dios que nos menciona en el versículo 10, a la disciplina de Dios. Humíllate ante Él. Acepta las circunstancias dolorosas que Él ha determinado para ti. Y en vez de quejarte, di, confío en ti. Porque tú siempre eres justo, aun cuando no entiendo por qué estoy sufriendo. Aun cuando no entiendo por qué mis circunstancias aparentemente son injustas. Los justos que se apartan del orgullo acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicias. Cuando Job reconoció su pequeñez, después de que Eliú termina su discurso en el capítulo 37, desde el capítulo 38 hasta el 41, Dios habla por primera vez en el libro y Dios confronta a Job. No le explica el porqué de su sufrimiento, simplemente termina de decir, ¿quién eres tú para cuestionarme? Acepta las circunstancias en las que te puse. Y cuando Job entiende esto y Job responde en arrepentimiento, Dios lo bendice. Job 42, 12 y 13, al final de este libro, después de que Job se haya arrepentido por su pecado, fijaos como se nos escribe, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Significa esto que si yo respondo al sufrimiento como hizo Job, entonces Dios me va a bendecir con miles de vacas y de burros? No. Pero lo que nos enseña es que Dios bendice la humildad. Dios bendice el arrepentimiento. ¿Y sabes cuál es la mayor bendición que recibirá una persona humilde que está dispuesta a aceptar el sufrimiento que Dios ha orquestado en su vida? ¿Sabes qué bendición vas a disfrutar? El verdadero conocimiento de Dios. Un conocimiento íntimo, personal y transformador. No fue hasta que Job sufrió y se arrepintió, hasta que Job respondió adecuadamente a sus circunstancias, que pudo decir, he sabido de ti solo de oídas. Y recordar, Job era un hombre justo, un hombre del cual Dios dijo, no hay otro como él sobre toda la tierra. Y este hombre dice, solamente te conocía de pasada. Pero ahora, después de todo esto y después de arrepentirme, mis ojos te ven. El pastor John Piper, el predicador John Piper dijo lo siguiente, mi profundidad en el conocimiento de Dios ha llegado gracias a mis sufrimientos. ¿Quieres ver a Dios en medio de tu aflicción? Entonces no te quejes. Humíllate ante Él. Reconoce su soberanía. Acepta las circunstancias en las que Él te puso. Porque de lo contrario, lo que te espera es lo que Eliú nos describe en el versículo 12. Eliú dice, pero si no escuchan, perecerán a espada y morirán sin conocimiento. Y Eliú sigue hablando de los justos, no ha cambiado de grupo, está hablando del mismo grupo de personas. Está hablando de aquellos justos que no están dispuestos a aceptar la instrucción de Dios, que no están dispuestos a aceptar las circunstancias en las que Dios los puso, porque para ellos es una voluntad injusta. Entonces Dios va a disciplinar severamente a estas personas, hasta el punto de quitarles la vida antes de tiempo. Y sé que son palabras duras, pero es lo mismo que Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 11, 29 al 30, cuando dice que muchos de vosotros duermen porque han participado indignamente del cuerpo de Cristo Jesús, de la cena del Señor. Dios disciplina a sus hijos y la disciplina de Dios es tan severa que a veces llega hasta quitar la vida. Y Job 36, 12 lo que enseña es que si un justo, continúa en rebeldía, continúa quejándose por sus sufrimientos, continúa sin aceptar la voluntad de Dios para su vida, sin ver este dolor como un acto soberano justo,
o sea, sin humillarse ante Dios. Dios puede disciplinarle severamente, quitándole la vida. Así que realmente quejarse es algo serio. Es algo serio. Y no reconocer que Dios siempre es justo es un problema serio. Dios es justo aun cuando tú estás sufriendo. Dios es justo cuando los cristianos sufren. Dios es justo cuando el justo sufre. Dios fue justo cuando Cristo sufrió en la cruz del Calvario. Dios es justo en todo acto y suceso que tiene lugar en la humanidad. Dios siempre es justo. Pero el no se queda ahí, sino que también nos presenta una segunda situación en la que el poder de Dios garantiza su justicia. Dios no solo es justo cuando el justo sufre, tal vez lo que más nos cuesta digerir. Dios es justo cuando el injusto sufre. Algo con lo que ya estaríamos más de acuerdo. Leamos los versículos 13 y 14, dice así: mas los impíos de corazón, aquí cambia de grupo, mas los impíos de corazón acumulan la ira. No claman pidiendo ayuda cuando Él los ata. Mueren en su juventud y su vida perece entre los sodomitas de cultos paganos. Los injustos son merecedores de la ira de Dios porque viven en rebeldía contra Él. Por eso Eliú afirma en el versículo 13 que los impíos de corazón acumulan la ira. Y esta frase no está hablando de la ira de Dios contra ellos. Esto no es Romanos 1:18, sino que está hablando de la ira de ellos contra Dios. A lo que Eliú se refiere es que el impío cuando sufre, en vez de humillarse y reconocer que Dios es Dios, ¿qué hace? Se alza contra Dios, se levanta contra Él, le declara la guerra por hacerle sufrir, deja que su odio contra Dios y hacia Dios le domine. Lo vemos una y otra vez en el mundo. Multitudes de pecadores que cuando están sufriendo lo primero que hacen es levantar el puño contra el cielo y echarle la culpa a Dios. La ira les consume, una ira contra este Creador divino. Se enfadan, se enojan contra Él hasta el punto de estar dispuestos a negar que existe. Los sufrimientos, en vez de humillarlos, como es el caso del justo, lo que hacen es que todo el orgullo que hay en su corazón florezca y salga a la superficie y que todavía se arraigue más en la vida de esa persona. Por eso estos impíos, dice el versículo 13, no claman pidiendo ayuda cuando Él los ata. No buscan a Dios, al contrario, le dan la espalda. No quieren saber nada de Él. Por lo tanto, Dios verdaderamente es justo cuando castiga a estos injustos. Versículo 14, nos presenta cómo Dios justamente hace sufrir al injusto. Mueren en su juventud y su vida perece entre los sodomitas de cultos paganos. En el versículo 12, Eliú mencionaba que Dios podía disciplinar a los justos quitándole las vidas antes de tiempo. Y ahora nos encontramos en el versículo 14 que Dios castiga al impío también quitándole la vida antes de tiempo. Mueren de manera terrible en su juventud. Así que, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la disciplina que recibe un justo al perder su vida y el castigo que recibe un injusto al perder su vida? Pues el impío muere en su pecado. El impío muere en vergüenza. De ahí que Eliú diga que su vida perece entre los sodomitas de culto paganos. Su muerte va a ser contada entre los hombres que recibían la prostitución en los cultos de adoración a dioses falsos. Una muerte terrible, una muerte vergonzosa, una muerte que estaría en la boca de todos. Sería la comidilla del pueblo, un acto asqueroso que los identificaría. En definitiva, todos estaríamos de acuerdo, también Job y sus 3 amigos estarían de acuerdo con que Dios castiga al impío. Cuando el impío se enfada contra Dios, cuando el impío no le busca en medio de su sufrimiento, Dios justamente lo castiga. Y todos diríamos amén, chapó. No obstante, el énfasis de Eliú está en que Dios sigue siendo justo cuando el justo sufre. Cuando tú sufres.
cuando aparentemente aquellos que supuestamente no merecen ese sufrimiento están pasando por él. Dios siempre es justo. Por esta misma razón el libro concluye esta parte de su discurso con versículo 15, cuando dice que Él libra al afligido en medio de su aflicción y ha resuido en tiempos de opresión. Y este versículo básicamente está resumiendo lo que vimos en los versículos 8 al 12. Que Dios utiliza el sufrimiento para humillar al justo. O sea, Dios también es justo cuando el justo sufre. Siempre es justo. Y de hecho este versículo se podría traducir de la siguiente manera. Escuchad, Él libra al afligido con su aflicción o por su aflicción y abre su oído con la opresión. En otras palabras, el instrumento que Dios utiliza para rescatar al justo de su orgullo es el sufrimiento, es la opresión. Job 36:15 no está prometiendo necesariamente que si estás sufriendo y te arrepientes de tu orgullo porque reconoces que hay un orgullo en ti, que ahora Dios te va a arrebatar del sufrimiento. Puede ser que sigas sufriendo el resto de tu vida. Pero lo que sí promete este versículo es que cuando sufres, tu dolor no va a ser malgastado. Dios va a utilizarlo para rescatarte del orgullo oculto de tu corazón. Dios va a utilizar la aflicción de nuestra vida, el dolor de nuestra vida para humillarnos. Y no hay mejor bien que este. Porque cuando más humildes somos, más nos asemejamos a aquel a quien adoramos, a nuestro glorioso Señor Jesucristo, quien fue manso y humilde. Amén. Dios nos va a humillar con el sufrimiento. Por lo que realmente si esto es así, y si Dios siempre es justo, entonces nuestra única respuesta ante la aflicción va a ser abrir nuestros brazos y recibirla con gozo. Pero esto puede parecer imposible. ¿Quién puede dar la bienvenida al sufrimiento de esta manera en su vida? Y permitirme terminar diciendo lo siguiente, que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos, no solo para salvarnos, gloria a Dios por ello, sino también para capacitarnos por medio de su Espíritu, para que tú y yo podamos aceptar los sufrimientos que ha determinado en nuestra vida. Para que tú y yo podamos responder con gozo al dolor que Él envía a nuestras vidas. Jesús no va a desperdiciar la sangre que ha derramado y el Padre no va a malgastar la muerte de su Hijo amado. Realmente podemos estar convencidos, podemos estar seguros de que tenemos todos los recursos necesarios para poder enfrentar el sufrimiento sin echarle la culpa a Dios. Para tener gozo en medio del sufrimiento. Para realmente decir, Padre, eres justo. Por lo tanto, tus circunstancias, las que tú has determinado para mi vida, son justas. Dios siempre es justo. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu justicia. Señor, utiliza tu justicia y tu poder para consolarnos en medio del sufrimiento. No permitas que dudemos de ti y ayúdanos por lo tanto en el poder del Espíritu a responder con gozo ante la opresión y la aflicción. En tu santo nombre. Amén.